La lectura de libros de no ficción es muy diferente a la ficción porque se organiza e informa con una variedad de características y estructuras. En la presentación anterior, hablé acerca de las diversas características del texto que apoyan la comprensión. En esta presentación, vamos a hablar acerca de las estructuras del texto como otra manera de apoyar la comprensión de textos de no ficción. Las metas de esta presentación son comprender qué son las estructuras del texto, cuáles son las más comunes, cómo les ayudan a los lectores a mejorar la comprensión de no ficción y unas sugerencias para enseñar las estructuras del texto. Primeramente, ¿qué es la estructura de textos? Esto se refiere a la organización del libro o el artículo. Libros de no ficción pueden ser escritos usando una estructura o pueden contener varias. Por ejemplo, si leemos una página dentro de un libro de historia, puede ser escrita en orden cronológica, pero también puede contener un párrafo que explica causa y efecto. La orden cronológica también se conoce como la orden del tiempo o la secuencia. Esta estructura describe los acontecimientos en la orden en que suceden. Regularmente, la orden cronológica es más fácil para estudiantes porque ya están acostumbrados a leer cuentos de ficción, los cuales regularmente están escritos usando esta estructura. Para cada estructura hay palabras que sirven como un señal para el lector. Por ejemplo, si estamos leyendo un artículo y vemos palabras como primero, después, finalmente, o vemos fechas o horas, estas palabras indican al lector que están leyendo una orden cronológica. La causa y efecto. Esta estructura muestra que una causa es porque un evento ocurrió, o para decirlo de otra manera, el efecto es un evento que ocurre debido a una causa. Por ejemplo, cerrando la puerta puede causar un ruido fuerte. Es posible que los estudiantes también tengan que comprender que un evento puede causar una cadena de eventos. Por ejemplo, si se les olvida prender el despertador, puede causar que se despierten tarde, lo que significa que tal vez también lleguen tarde a la escuela, lo que puede provocar es que también se metan en problemas con la maestra. Se debe aclarar a los niños que un evento puede tener muchas causas también. Por ejemplo, si se queda uno despierto muy tarde la noche anterior y se les olvida prender el despertador, estos dos pueden causar que se despierte tarde. Entonces, este es un ejemplo de dos causas y un efecto. Las palabras que indican esta estructura de causa y efecto incluyen causa, efecto, como resultado, en consecuencia y por qué. La estructura de problema y solución presenta un problema y muestra cómo se resolvió o cómo se puede resolver. En veces, esta estructura se puede confundir con causa y efecto. La diferencia es que con problema y solución, siempre hay una solución, mientras con causa y efecto no lo hay. Las palabras que indican la estructura de problema y solución incluyen problema, solución, resolver y efecto. Comparar y contrastar. Esta estructura muestra
cómo dos o más ideas o artículos son similares o diferentes. A veces el texto puede incluir muchos detalles acerca de un tema seguido por detalles del otro tema. Por ejemplo, aquí pueden ver que hay dos párrafos. Uno incluye los detalles acerca de los gatos, mientras el segundo párrafo tiene los detalles acerca de los perros. Entonces, un lector que está leyendo este texto pudiera ver que se puede comparar y contrastar los gatos y perros. Pero a veces el texto puede alternar entre un tema y el otro, demostrando las similitudes y las diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos otro párrafo, también comparando y contrastando a los gatos y perros, pero esta vez están alternando. Las palabras que indican las similitudes, las palabras que indican la estructura de comparar y contrastar incluyen como, de forma similar, a diferencia de, por otro lado, y también. La estructura de descripción describe cómo es un lugar o un artículo o una idea de manera detalladamente. Las palabras que indican esta estructura incluyen, por ejemplo, características, así como, incluyendo, arriba de, etc. ¿Cómo ayudan las estructuras de texto a los lectores? Saber cómo una parte del texto se organiza ayuda al lector a comprender la información presentada en el texto. Mediante la identificación de las estructuras de los textos, los estudiantes pueden observar cómo los autores organizan sus ideas y determinar qué tipo de estructuras se utilizaron para interrelacionar las ideas. Los estudiantes que son capaces de identificar y comprender las estructuras recuerdan más de lo que leen, son más capaces de organizar su propio recuerdo de la información y también son más capaces de discriminar entre la información importante y aquella información ajena que no es tan importante. Además, ya que los estudiantes comprenden las estructuras cuando leen, los lleva a ser mejores escritores. Ellos mejoran su capacidad para seleccionar las estructuras que coinciden con la información que quieren transmitir y les ayuda a su organización y presentación de las ideas. Desafortunadamente, y esto es muy importante para los maestros, no siempre es fácil para un lector identificar la estructura del texto y luego usarla para apoyar su comprensión. Los textos de no ficción son complejos. Los autores no siempre escriben sus textos ordenados perfectamente. Es muy importante que los maestros recuerden: el trabajo de autores es informar de una manera clara y concisa. No es el trabajo de autores enseñar a los estudiantes a comprender, porque ese es el trabajo de nosotros los maestros. Además, en cualquier momento un autor puede cambiar de una estructura a otra. Sin embargo, el lector que está atento al estilo del autor y a las estructuras del texto, se le hará más fácil comprender lo que está leyendo. Sugerencias para enseñar las estructuras del texto. En primer lugar, no se desanimen si sus estudiantes no entienden al principio. La estructura del texto es un concepto muy complejo y tendrán que enseñar cada estructura profundamente. Por ejemplo, a lo mínimo deben pasar
una lección introduciendo una sola estructura con un organizador gráfico. La segunda lección van a leer un texto juntos para descifrar la estructura del texto y usar el organizador gráfico. Y la tercera lección es donde los estudiantes practican independientemente. Estos pasos se tienen que llevar a cabo con cada estructura. Ahora es mucho cuidado. Lo importante no es solamente descifrar la estructura del texto. Lo más importante es que los estudiantes sepan cómo usar la estructura para mejorar su comprensión del texto. There's one last thing I would like to also add about teaching text structures to your students. The fact is that it is very difficult to find a piece of text, a piece of nonfiction text that follows just one type of text structure throughout. In real life, usually nonfiction texts go back and forth between these 5 text structures that we've gone over. However, there are some pieces of text, if you go online, that you can find that tend to stick to one specific type of text structure. And so when you're teaching each one, you want to try as hard as you can to find a piece of text that really follows that one structure that you're teaching. So if you're going to be teaching compare and contrast, you'll want to do your very best to find one piece of text that tends to just stick to the compare and contrast format. Trying to teach all of the text structures at once, or even 2 or 3, is very difficult for students. So you have to try and do just one at a time. But I did want to just kind of give you that warning that it can be difficult to find the perfect piece. I also want to call your attention to, this is just a snapshot of something that I've provided for you in the week 12 readings. I've actually attached 2 documents on the expository text features. This is a snapshot of one of them. And I like these because it tells you the text feature, a description of it. It gives you those signal words. And it also shows you an example of a graphic organizer that can be used to help learn this text structure. The other one that I attached in there actually has the graphic organizers filled out to give you an even better idea. So I think it would be a good idea for you to take a look at those. Again, they're in the week 12 readings. And finally, the assignment attached to this presentation. You can find it on Blackboard under the assignment tab, and it's a document called Text Structures Homework. And there's 2 parts to it. Number 1, you will see that there are 5 very short pieces for you to read, and then you'll identify which text structure each of those pieces follows. I will tell you that each of those pieces was written to specifically follow just one text structure. And in part 2 of this assignment, I'd like you to go back to the Sunken City, the one that you did the other assignment of text features, and use this same reading to describe the text structure or structures that are used by the author. So you can say, for example, in paragraphs 1 and 2, the author used structure A, but then in paragraph 3, he shifted to structure B. If you're more comfortable doing it in bullets, I'm okay with that. So bullets or narrative, either one is fine. And again, don't forget that this homework is on the assignment tabs in Blackboard. And if you have any questions about it, just shoot me an email.